vamos con la cápsula número 8 de matemática de quinto años. Midiendo fracciones, ¿cierto? Vamos a ver fracciones equivalentes y comparación de fracciones. Tenemos, ¿cierto? Dos cubos que tienen una cantidad de jugo. En este caso estamos hablando, ¿cierto?, de la mitad del recipiente. Si nos damos cuenta, acá tenemos, ¿cierto?, que el recipiente se dividió en dos partes y se tomó una parte. Es decir, tengo un medio del recipiente con jugo. Tenemos aquí el ejemplo, ¿cierto? El recipiente está acá, tomo la mitad, es decir, un medio. Tenemos otro recipiente, aquí dice un cuarto, y vemos, ¿cierto?, que también se dividió, ¿cierto?, en dos partes, pero el cuarto está dividido en cuatro partes y se tomaron dos. Y esas dos me representan un medio, es decir, 2/4, ¿cierto?, del envase tienen jugo que también es la mitad. Ya, lo vemos acá, ¿cierto? Tenemos el envase, se dividió en cuatro partes, se tomaron dos partes, es decir, 2/4 del envase están con jugo, que son lo mismo, un medio y 2/4 es lo mismo, son fracciones equivalentes, me representan el mismo valor. Tenemos acá una tercera gráfica, ¿cierto?, que dice que el envase se dividió en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se tomaron 3 partes de ella, es decir, nuevamente la mitad. Un medio, 2/4 y 3/6 son la mitad, son fracciones equivalentes, me representan la misma cantidad. ¿De cuántas maneras se puede representar un medio? De infinitas maneras, ¿cierto? Basta que dividamos, ¿cierto?, el envase o la representación, ¿ya?, y tomemos la mitad de lo que haya, ¿ya? Si lo divido en 100 partes, tomo 50 y sería la mitad. 50 centésimos o 50 partes de 10 también sería equivalente a estas fracciones. Tenemos más ejemplos. Aquí, ¿cierto?, se dividió en 8 partes y se tomaron 4, que también es la mitad. Se dividió en 10 partes y se tomaron 5, que también es la mitad. Y acá se dividió en 12 partes y se tomaron 6, que también son la mitad. Todas estas fracciones representan la misma cantidad, es decir, son fracciones equivalentes. Un medio, 2/4, 3/6, 4/8, 5 décimos y 6 doceavos me representan la misma cantidad. Dice aquí, la cantidad de jugo se mantiene, solamente cambian los números, dice, ¿cierto? Piensa en una cantidad de jugo distinta a un medio. ¿Cómo la representarías con diferentes fracciones, cierto? Lo vamos a ver en los siguientes ejemplos que vamos a revisar más adelante. Luego, ¿cierto?, encontramos las fracciones equivalentes dentro de una recta numérica, ¿de acuerdo? Tenemos un medio, ¿cierto? Si vamos a los tercios, nos damos cuenta que no me coincide. ¿Por qué? Porque los tercios se separan en 3 partes, 1, 2 y 3, pero va por la mitad, ¿cierto?, de la segunda parte, es decir, no coincide con una parte completa. Es decir, un medio no lo puedo encontrar en los tercios, pero sí lo puedo encontrar en los cuartos. Si nos damos cuenta, está separado en 4 partes, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y la segunda parte coincide, es decir, si tomamos esta recta numérica hasta este lugar, vamos a tener que coincide con 2/4. Estaría en ese lugar. 2/4, ¿cierto?, vendría a ser equivalente a un medio. En los quintos tampoco coincide, porque es impar, recuerden eso. Al ser par coincide 1, 2, 3 partes y me coincide 3 partes de 6 o 3/6. Al ser impar no me coincide, miren, va por la mitad, ¿cierto?, de una de las partes que se han tomado. Una parte de 8, ¿cierto?, o en los octavos, si encontramos, esto sí coincide, 1, 2, 3, 4, 4 octavos, entonces sí me serviría. Ahí encuentro, ¿cierto?, las fracciones equivalentes. En los décimos, entonces serían 5 décimos. Considerando, ¿cierto?, que se avanza desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí coincide, ¿cierto?, con los 5 décimos. Onceavos no coincide, va por la mitad. Doceavos sí, que serían 6. 6 doceavos. Es decir, avanzo 6 desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí encontramos, ¿cierto?, los 6 doceavos. Una parte de 13 o un treceavo, ¿cierto?, no me coincide, va por la mitad. Pero una parte de 14 o un catorceavo sí coincide, que serían 7. 7 catorceavos. Todas estas fracciones son equivalentes. Entonces, me estaban pidiendo, ¿cierto?, 4 fracciones equivalentes a un cuarto. Recuerden, esto lo debo amplificar, ¿cierto?, por cualquier número. Y tengo que
encontrar 4 fracciones que sean equivalentes. Vamos a ver. Como consejo, ¿cierto? No nos compliquemos la vida. Si no me dicen que lo amplifique por un número determinado, el número lo elijo yo. Por lo tanto, puedo usar los números más pequeños. Vamos a comenzar con el por 2. Voy a encontrar una fracción equivalente, ¿cierto? A un cuarto. 1 por 2 es 2 y 4 por 2 es 8. Ahí tenemos, ¿cierto? Una fracción equivalente a un cuarto. Tengo una, me están pidiendo 4. Puedo tomar 2 octavos y lo puedo amplificar nuevamente. Y la fracción equivalente también va a ser, ¿cierto? Y la fracción resultante también va a ser equivalente a un cuarto. Porque esta fracción va a ser igual a esta. Y si obtengo una que sea igual a esta, va a ser igual a la principal. Vamos a amplificar por 3. Recuerden, puede ser por cualquier número. 2 por 3, 6. Y 8 por 3, 24. Es decir, un cuarto es equivalente a 2 octavos y que es equivalente a 6 24avos. Tengo 2 fracciones equivalentes, ¿ya? Vamos a encontrar 2 más, pero ahora vamos a trabajar solamente con un cuarto. Recuerden, toda fracción que se logre amplificando va a ser equivalente a la fracción original. Vamos a escribir nuevamente aquí un cuarto, ¿cierto? Y lo vamos a amplificar. En este caso vamos a elegir otro número. Vamos a elegir el número 10. Vamos a amplificar por 10. 1 por 10 es 10. Y 4 por 10 son 40. Un cuarto es lo mismo que decir 10 cuarentavos. Voy a amplificar nuevamente. Ahora voy a tomar ciertos 10 cuarentavos y los voy a multiplicar por 10 otra vez. Recuerde, puede ser por cualquier número. 10 por 10, 100. 40 por 10, 400. Esta fracción también es equivalente a la original. Si nos damos cuenta, todas nacen, ¿cierto?, de una misma fracción. Es decir, todas las fracciones que acabo de encontrar aquí son equivalentes. Un cuarto es lo mismo que decir 2 octavos, es lo mismo que decir 6 24avos, es lo mismo que decir 10 40avos y es lo mismo que decir 100 400avos. ¿Ok? Todas estas fracciones son equivalentes. Ok, vamos a comparar, ¿cierto?, el valor de las fracciones. Vamos a saber qué fracción es mayor que otra. Comparemos 2 cuartos, 2 tercios y 3 cuartos. ¿Ya? Dice 2 cuartos y 3 cuartos tienen el mismo denominador. Por eso es fácil compararlos. Es decir, lo vamos a ver desde otro punto de vista. Tengo 2 cuartos y 3 cuartos. Como tienen el mismo denominador, es sencillo hacerlo. Esto es 2 partes de 4. Y estas serían 3 partes de 4. Es decir, viene siendo mayor 3 partes de 4 porque dice que se han tomado 3 partes de 4 que habían. Y en esta otra fracción se han tomado solo 2 partes de las 4. Por lo tanto, 3 cuartos es mayor. Pero nos encontramos con esto. ¿Cómo podemos comparar 2 tercios y 3 cuartos? Lo vamos a hacer, ¿cierto?, en el cuaderno. Ok, vamos a comparar estas dos fracciones que tienen distinto denominador. Ok. Nosotros sabemos, ¿cierto?, de que comparar fracciones que tienen igual denominador es muy sencillo. Pero cuando son distintas, ¿cierto?, tenemos que buscar una forma para que podamos igualar estos denominadores. Es decir, tenemos que encontrar fracciones equivalentes a 2 tercios o 3 cuartos, pero que coincidan en sus denominadores. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a encontrar primero los múltiplos de 3, o vamos a usar la tabla del 3 dicho de otra forma. Entonces vamos a usar la tabla del 3. Vamos a escribir 3, ¿cierto? Y vamos a usar la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Lo vamos a dejar ahí, hasta 15. ¿Ok? Y luego vamos a encontrar, ¿cierto?, la tabla del 4. 4, ¿cierto?, va a ser igual a. Vamos a escribir 4, 8, 12, 16. ¿Por qué estamos buscando esto? Porque tenemos que encontrar un número que esté en la tabla del 3 y además esté en la tabla del 4. De hecho, ya lo encontramos, es el 12. El 12 se repite tanto en la tabla del 3 como en la tabla del 4. Es decir, puedo encontrar fracciones equivalentes a 2 tercios y 3 cuartos, ¿cierto?, que tengan un denominador
12. Entonces, voy a mi fracción 2/3, veo en la tabla del 3 y digo, a ver, 3 por cuánto me da 12, 1, 2, 3, 4. Es decir, si yo multiplico 3 por 4 me da 12. Y si hago eso con el denominador, tengo que hacer lo mismo con el numerador. Y voy a obtener una fracción equivalente que la voy a escribir abajo. Entonces me queda como 2 por 4 son 8. Y el denominador, 3 por 4, 12. Encontré, ¿cierto?, una fracción equivalente a 2/3, ¿cierto?, con un denominador 12. Y voy a hacer lo mismo con la otra fracción. 3/4, voy a la tabla del 4, ¿cierto?, en donde se encontraba el 12. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y 4 por 3. Entonces, si yo amplifico esto por 3, ¿cierto?, el numerador y el denominador, por un mismo número, me va a dar 12. Y lo hago. 3 por 3 son 9. Y el denominador, ya sabemos que es 12. 4 por 3 son 12. Las fracciones que encontramos, 8 doceavos y 9 doceavos, son equivalentes respectivamente a 2/3 y 3/4. Solamente que ahora tienen el denominador igual. Y esto es mucho más fácil de comparar. 8 doceavos es menor que 9 doceavos. Esa es la forma en la que se comparan fracciones con distinto denominador. Vamos entonces ahora a trabajar algunos otros ejemplos que salen en el cuaderno de actividades en el tomo 1. En la página 31, en el ítem 2, aparece una serie de fracciones como las que voy a escribir acá, como estas fracciones. Y me piden que las ordene, ¿cierto?, de menor a mayor. Como los denominadores son todos iguales, ¿cierto?, podemos fácilmente saber cuál es mayor y cuál es menor, incluso darle un orden. Entonces vemos 3 partes de 7, 8 partes de 7, 5 partes de 7, 9 partes de 7 y una parte de 7. La menor de ellas sería 1/7, es decir, una parte de 7. La que seguiría sería entonces 3/7 o 3 partes de 7. La que sigue serían 5/7 o 5 partes de 7. Ahí. Después tendríamos 8/7 o 8 partes de 7. 8/7 que serían fracciones mayores que 1, esas que están ahí, ¿ok? Y por último, 9/7. Muy fácil, ¿cierto?, porque los denominadores son todos iguales. Por eso era sencillo compararlas. Veamos otro ejercicio. Tenemos entonces, ¿cierto?, este otro ejercicio. Si lo vemos con calma, nos damos cuenta que los numeradores son iguales y los denominadores son distintos. Podemos usar una estrategia entonces para saber cuál de estas fracciones o cuáles serían las menores y las mayores. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. A ver, vamos a escribir acá 1/4 y vamos a escribir aquí 1/8. Lo vamos a imaginar de la siguiente forma. Una pizza que se dividió en 4 partes y me comí solamente una parte. Al otro día me compré una pizza igual y se dividió en 8 partes, ya que éramos más personas, y me comí una parte de las 8. ¿En cuál situación comí más pizza? ¿Es la que la pizza se repartió entre 4 o es la que se repartió entre 8? Aquí lo que debemos entender, ¿cierto?, que si el entero se divide en más partes, cada trozo es más pequeño. Por lo tanto, si el denominador es mayor, la fracción viene siendo menor. Al repartir entre 8, los trozos son más pequeños que al repartir entre 4. ¿Ok? Teniendo en claro eso, vamos a ver entonces aquí. ¿Cuál sería la menor de esta? 8, ¿por qué? Porque se están tomando 3 partes de un entero que se partió en 8. Es decir, cada parte es más pequeña que la anterior. Entonces, vamos a colocar esto en orden, ¿cierto? La menor sería 3/8. Pueden caer en el error de pensar de que si el denominador es mayor, ¿cierto?, la fracción es mayor. ¿Por qué? Porque en el caso anterior vimos, ¿cierto?, que si el numerador, el número de arriba, ¿cierto?, es mayor, la fracción es mayor. En este caso, cuando hablamos del denominador, es a la inversa. ¿Por qué? Porque el entero se divide en más partes y al dividirse en más partes,
cada parte más pequeña. 3 octavos, luego vendría 3 sextos, 3 partes de 6, luego vendría 3 quintos, 3 partes de 5, ¿cierto? Quintos, luego vendría 3 partes de 4 o 3 cuartos, 3 partes de 4. Vamos a borrar ese ejemplo que puse acá al final para que no se nos confunda con la fracción. Y la última fracción, ¿cierto?, que nos quedaría aquí sería la de con denominador 2, 3 medios. Ahí estarían, ¿cierto?, las fracciones ordenadas de menor a mayor. 3 octavos, 3 sextos, 3 quintos, 3 cuartos y 3 medios. Siendo la menor 3 octavos y siendo la mayor 3 medios. Acá tenemos un nuevo ejemplo, ¿cierto? Vamos a comparar un quinto y 2 décimos. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Tenemos que igualar los denominadores, ¿cierto? Que se encuentren en 10 en este caso, ¿cierto? Sí que se puede. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscar entonces la tabla del 5. Comenzamos 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Y ya coincidió. No es necesario buscar en la tabla del 10. ¿Por qué? Porque ya lo encontramos. Encontramos, ¿cierto?, que la tabla del 5 coincide con 10. Es decir, tengo que amplificar la primera fracción, un quinto, por un número. ¿Por cuál? 5 por 1, 5, 5 por 2. Porque al multiplicar por 2 obtenemos 10. Entonces amplificamos por 2. Y lo vamos a escribir acá abajito, ¿cierto? 1 por 2 es 2. Y 5 por 2 son 10. Un quinto se me transformó en 2 décimos. Y como la otra fracción ya está en décimos, no tengo que hacer nada con ella. Y si nos damos cuenta, un quinto es igual a decir 2 décimos. Acá tenemos, ¿cierto?, otro ejemplo que vamos a desarrollar. Tenemos 2 enteros 4 séptimos y lo tengo que comparar con 15 séptimos. ¿Cuál de las dos será mayor o menor? ¿Ok? Para desarrollar este proceso, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es transformar este número mixto en fracción impropia, es decir, la vamos a dejar como esto, ¿ya? Para eso, vamos a tomar el número mixto, ¿cierto?, que está aquí, 2 enteros 4 séptimos, y vamos a tomar estos dos enteros, ¿cierto?, y vamos a ver en qué fracciones voy a transformar estos dos enteros. Como estoy trabajando con séptimos, ¿cierto?, vamos a decir entonces que 7 séptimos es igual a un entero, es decir, tomo 7 partes de las 7 que tenía, es decir, tomé el entero completo, ¿ok? 7 partes de la pieza, ¿cierto?, que está dividida en 7 partes, es decir, me comí la pieza completa. Pero tengo un entero, y son 2, entonces, ¿de dónde saco ese otro entero? Más de lo mismo, 7 séptimos, ahí tengo el otro entero. Y a esto le tenemos que sumar, ¿cierto?, esta última fracción, ¿cierto?, que no está completa, no es un entero, 4 séptimos. Al hacer la suma de esto, obtengo 7 séptimos más 7 séptimos son 14 séptimos. El denominador se mantiene, recuérdenlo. 7 y 7, 14, más 4, 18. ¿18 qué? Séptimos. Entonces, 2 enteros, 4 séptimos, es lo mismo que decir 18 séptimos. Y lo vamos a escribir acá. Es lo mismo que decir 18 séptimos. Y lo vamos a comparar, ¿cierto?, con 15 séptimos. Y listo. Muy simple, ¿cierto?, esto de comparar fracciones con igual denominador. 18 séptimos es mayor que 15 séptimos. Y por último vamos a comparar, ¿cierto?, este número entero que sería un 4. Lo vamos a comparar con 15 quintos, ¿ya? Y vamos a intentar saber cuál es mayor o menor. Para eso vamos a transformar el 4 en fracción. ¿Cómo me quedaría el 4 expresado como fracciones? Sé que para poder comparar esto, ¿cierto?, tiene que ser con un denominador 5. Es decir, voy a tomar este 4 y quiero que el denominador de la fracción, ¿cierto?, que voy a usar para el 4, debe de ser 5. Entonces, me voy a encontrar que un entero para 4 sería 5 quintos. Otro entero para 4 sería 5 quintos. Otro entero para 4 sería 5 quintos.
Y el último entero para 4 sería como 5 quintos. Aquí tengo 4. 1, 2, 3 y 4 enteros. Es lo que está como número entero, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar, ¿cierto?, la fracción de esto. 5 quintos más 5 quintos más 5 quintos más 5 quintos. 5, 10, 15, 20. ¿20 qué? 20 quintos. Entonces este 4 se me transformó en 20 quintos. Y del otro lado, ¿cierto?, tenía 15 quintos. Por lo tanto, 20 quintos es mayor que 15 quintos. ¿Ok? Con esto entonces ya podrían resolver bien el resto de actividades de su cuaderno de actividades. Que esté muy bien, cuídense y nos vemos pronto. Adiós.